生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Hombre de Acero capítulo 66 al 70. Crear una empresa. Me temo, ante la repentina propuesta de Peter, el Dr. Octavius no tuvo preparación y estuvo a punto de negarse. Después de todo, había dedicado la primera mitad de su vida a sus sueños y no tenía experiencia en la gestión de una empresa. Además, esta no era una empresa común y corriente. Tenía a Superman detrás. Dr. Octavius, no se subestime. Creo que será un excelente gerente de empresa. De hecho, Peter no tenía intención de fundar una empresa. Le llevaba demasiado tiempo. Sin embargo, entre los presentes, no había mejores candidatos. El Dr. Pym estaba envejeciendo y su empresa original estaba siendo eliminada. Red, aunque inteligente, no era una buena opción para gestionar una empresa. Solo el Dr. Octavius, a pesar de carecer de experiencia en la gestión de empresas en este universo, había fundado Industrias Parker en otro universo como Ultimate Spider-Man, convirtiéndose en una de las personas más ricas del mundo. En ese momento, el Dr. Octavius habitaba el cuerpo de Peter Parker. Entonces, Peter prefirió creer que el Dr. Octopus de este universo también tenía el talento para dirigir una empresa. Está bien, Superman, gracias por tu confianza. Gracias a la ayuda de Peter, el Dr. Octavius tuvo la oportunidad de cumplir el sueño de su vida, y esto sucedió frente al mundo. Entonces el Dr. Octopus estaba agradecido con Peter. En ese momento, ya no se negó, pero un atisbo de preocupación se dibujó en su rostro. Sin embargo, Superman, si queremos fundar una empresa, probablemente necesitemos un capital inicial considerable. No te preocupes, el capital inicial no es un problema. La mirada de Peter se dirigió a la princesa Shuri que estaba a un lado y luego se alejó lentamente. Acabo de salvarle la vida a un gigante. Estoy seguro de que estaría dispuesto a gastar miles de millones para agradecerme. La boca de Peter se curvó en una sonrisa confiada de alguien que tiene el control. Mientras tanto, Tony, que había lidiado con la situación, había regresado a su mansión. Sin embargo, un acontecimiento tan significativo no podía pasarse por alto fácilmente. El agente Coulson, que había estado monitoreando los movimientos de Tony, recibió la noticia al instante y, junto con la secretaria de Tony, Pepper, llegó a la mansión de Tony. Señor Stark, quiero saber qué pasó anoche. ¿Qué pasa con el equipo que llevaba puesto? Solo así nuestra agencia, la División de Intervención Estratégica Nacional, Aplicación de la Ley y Logística, podrá ayudarles a resolver este problema a fondo. La batalla entre Tony y Obadiah tuvo lugar en el bullicioso centro de la ciudad. Aunque la aparición del monstruo hizo huir a muchos peatones, algunos aún presenciaron e incluso fotografiaron a Tony con su armadura. Para evitar exponerse al ojo público, Tony tuvo que cooperar con S.H.I.E.L.D. para eliminar cualquier riesgo potencial. Lo siento, ya te he contado todo lo que sé. En cuanto al equipo que llevo puesto, no es algo en lo que tu Oficina de Defensa Nacional Estratégica o quien sea pueda intervenir. Maldita sea, el nombre de tu agencia es realmente un nombre largo. Achú. Joder, ¿qué chico me está deseando por detrás? Sentado tranquilamente en el sofá contándole a Coulson sobre la situación, Tony de repente estornudó. De todos modos, espero que puedas manejar todo como prometiste. Tony cogió lentamente el vaso y bebió un sorbo, reprimiendo el frío que venía de algún lugar desconocido y que surgió en su corazón. Señor Stark, dado que ese es el caso, volveré e informaré al jefe. Coulson, al ver que no había más información que extraer, se puso de pie, dispuesto a irse. Oh, señor Stark, esta noche, con respecto a cualquier información que pueda exponer su identidad, ya hemos enviado personal para que se encargue. Mañana, podría tener que dar una conferencia de prensa para anunciar su coartada. Coulson instruyó a Tony antes de irse.
Estos tipos, al igual que los funcionarios del gobierno, están llenos de mentiras. Claramente estuve allí esta noche. Al ver a Coulson irse, un atisbo de desdén apareció en la comisura de la boca de Tony. Tony, esta noche fue muy peligrosa. Por suerte, el señor Superman estaba allí. Pepper miró a Tony preocupada y dijo agradecida: no te preocupes, Pep, aunque ese tipo no hubiera estado allí no me habría pasado nada. Después de todo, la armadura que desarrollé no está hecha de papel. Tony sintió la preocupación de Pepper por él y se sintió reconfortado por dentro, pero aún así actuó con arrogancia, indicando que podría haber derrotado a Obadiah sin Peter. Bien, sobre el incidente de Obadiah, formen un equipo de investigación para que investigue lo antes posible. Aunque Abdías estaba muerto, dejó tras de sí un desastre. Mañana probablemente habrá cierta agitación dentro de Industrias Stark. Pero esto también es bueno. Pep, aprovecha esta oportunidad durante la crisis para recomprar las acciones de la empresa lo antes posible. Después de esto, no puedo ceder la empresa a nadie más. Después del incidente de Obadiah, Tony parecía haber perdido la confianza en los demás y se estaba preparando para obtener el control total de la empresa en sus propias manos. Tú eres el jefe, lo que tú digas lo haré. En ese momento, Pepper recuperó su imagen de mujer fuerte e independiente. Pero la conferencia de prensa de mañana, no te preocupes, asistiré en persona. Tony se levantó del sofá y caminó hacia el sótano mientras respondía. Anoche, 2 incidentes impactantes ocurrieron en la ciudad de Nueva York, uno tras otro. 2 monstruos atacaron la ciudad. Afortunadamente, el señor Superman y otro hombre misterioso con una armadura metálica desconocida existían, y finalmente salvaron a multitudes inocentes. Según algunas fuentes, el monstruo que apareció repentinamente era en realidad el señor Obadiah Stane, vicepresidente de Industrias Stark, y ese hombre misterioso no era otro que el famoso multimillonario señor Tony Stark. Spider-Woman, una verdadera heroína que protege a los neoyorquinos, superada solo por el gran señor Superman. El ejército afirmó que un miembro del personal experimental violó las normas en una base militar en una zona desértica deshabitada, lo que provocó la destrucción de la base. Afortunadamente, no murió ningún miembro del personal relacionado. El ejército aún investiga los detalles. Temprano a la mañana siguiente, toda la ciudad de Nueva York ya estaba conmocionada. En menos de un mes, la ciudad de Nueva York sufrió otro ataque monstruoso. Además, esta vez fueron 2 a la vez. Uno en la ciudad, otro en las afueras. Sin embargo, los daños causados por el monstruo en los suburbios fueron aún más graves que los causados en la ciudad. Si no fuera por la aparición de Spider-Woman, rescatando a todos los pasajeros de un tren, este probablemente se convertiría en el desastre más grave en la historia de Nueva York. Y esta vez, los medios finalmente exoneraron a Spider-Woman, llamándolo el héroe más popular después de Superman. Incluso el Daily Bugle, que siempre había cantado una melodía diferente, esta vez no la embelleció para desprestigiar a Spider-Woman e informó normalmente. Por supuesto, esta noticia solo atrajo la atención de la gente común. Más medios de comunicación se vieron completamente atraídos por la próxima conferencia de prensa de Industrias Stark. A la rueda de prensa ya habían llegado casi todos los medios neoyorquinos, esperando a Tony Stark, CEO de Industrias Stark, quien estaba a punto de subir al escenario para aclarar los hechos de anoche. Entre bastidores, Pepper y Coulson estaban instruyendo a Tony sobre el discurso que estaba a punto de dar en el escenario. Señor Stark, solo lea el guión y todo irá bien. Ya lo hemos arreglado todo. Coulson le dijo con calma a Tony. Anoche estaba de vacaciones solo en una isla desierta. Se les da muy bien inventar historias. Tony miró la nota que tenía en la mano, un poco sin palabras, mientras murmuraba. Iron Man. Ese nombre no suena tan mal. Pronto, Tony se maquilló y caminó lentamente hacia el escenario de la conferencia de prensa desde detrás del escenario. Señor Stark, dicen que ese hombre misterioso de anoche era usted. ¿Qué tiene que decir al respecto? Tan pronto como Tony subió al escenario, toda la escena cayó en el caos.
Por favor, todos guarden silencio. Respecto a lo de anoche, sobre que algunos me llamaran superhéroe, nadie te llamó superhéroe. Una reportera con piernas largas lo desmintió directamente. Bueno, de hecho, yo soy Iron Man. Tony declaró resueltamente. ¡Guau! La escena fue impactante. Todos los periodistas se pusieron de pie. Así es, él es el hombre de hierro. Zumbido. De repente, una voz sonó desde el cielo. Sobre la conferencia de prensa, apareció la figura de Superman. Cuando la figura de Superman apareció y confirmó las palabras de Tony, la multitud inicialmente escéptica ahora creyó completamente en esta impactante revelación. Toda la escena se volvió caótica al instante, con innumerables reporteros haciendo llamadas telefónicas apresuradamente para transmitir a sus oficinas centrales la asombrosa noticia que sacudió a Nueva York. Aprovechando la oportunidad entre el caos de reporteros, Tony ya había encontrado la manera de escabullirse tras bambalinas. De hecho, se había anunciado casualmente como Iron Man por capricho. Después de todo, tanto Superman como Spider-Woman, los dos superhéroes que aparecieron antes, mantuvieron sus identidades ocultas. Solo Tony Stark, el gran Tony Stark, sin miedo al escrutinio público, admitió abiertamente ser un superhéroe. No se imaginaba que el propio hombre aparecería en la escena. Tony, justo cuando regresó detrás del escenario, Pepper miró a Tony con una mirada incrédula. Ya hablaremos de esto más tarde. Rápido, consigue un coche para que me saque de aquí. Tony parecía un poco ansioso por irse lo antes posible. Por supuesto, hubo una declaración que se guardó para sí mismo. Ese tipo que viene no puede ser bueno. En realidad la intuición de Tony no estaba equivocada. ¿Qué tal? Señor Iron Man, parece que tiene prisa por irse. En un momento desconocido, la figura de Peter ya había aparecido junto a los dos. Hola, señor Superman. Pepper saludó a Peter por primera vez, con un tono algo aprensivo. Encantado de conocerla, señorita Pepper Potts. Peter lo saludó cortésmente y luego volvió a mirar a Tony. Ya que tienes tanta prisa por irte, ¿puedo llevarte? No, la negativa de Tony no surtió efecto. En un instante, sus figuras desaparecieron frente a Pepper, dejando solo el eco de la voz de Tony, presa del pánico y reacia. Una docena de segundos después, la mansión de Tony. De repente aparecieron dos figuras. ¿Soy Iron Man? ¿Te crees el centro de este mundo? Señor Superman, hola. Cuando aparecieron las dos figuras, un nuevo negro perfectamente integrado emergió de la esquina. ¿Quién eres? ¿Por qué entraste en mi mansión? Instintivamente tocándose el pecho donde estaba el almacenamiento de nanitos, todo el cuerpo de Tony fue cubierto por la armadura de nanitos, transformándose en un cañón láser apuntando al extraño que estaba frente a él. ¿Es esta la armadura conveniente y poderosa? En ese momento, el rostro de Nick Fury no reflejaba miedo. Su mirada estaba fija en la armadura de Tony, como si quisiera discernir la extraordinaria tecnología que la cubría con su único ojo sano. Permítame presentarme. Soy Nick Fury, director de la División de Intervención Estratégica Nacional, Control y Logística, pero ahora, siguiendo su consejo, hemos cambiado nuestro nombre a S.H.I.E.L.D., precisamente. Ignorando la mirada cautelosa de Tony, Nick Fury caminó lentamente hacia los dos y se presentó. Oh, entonces eres el jefe de Coulson. Tony dejó a un lado temporalmente su guardia y retrajo la nanoarmadura que lo cubría. Sin embargo, irrumpir en mi mansión de esta manera, ¿es solo para hacer alarde de tus habilidades como espía? Tony dijo casualmente mientras caminaba hacia el mueble bar, sacando una botella de buen vino tinto y sirviéndosela a los dos. Nick Fury tampoco lo dudó. Se sentó frente a Tony y Peter, tomó el vino tinto que Tony le había servido y se lo bebió de un trago. Luego, miró a Tony y a Peter, diciendo lentamente, por supuesto que no. Vine aquí para hablar con ustedes dos sobre el plan para crear la iniciativa Vengadores. ¿Qué es esto de la iniciativa Vengadores? Parece una banda aburrida. Lo siento, no me interesa.
Al escuchar a Nick Fury presentar la iniciativa Vengadores, Tony inmediatamente expresó su rechazo sin dudarlo. Señor Superman, ¿le interesa? Si se une, sin duda se convertirá en el líder de todos los miembros, y como resultado, el mundo será más seguro. El objetivo original de Nick Fury era solo el propio Tony. Pero ahora, Tony ya no importaba. Si pudiera traer a Superman, ¿no alcanzaría aún más altura? Lo siento, a mí tampoco me interesa. Al fin y al cabo, no suelo buscar venganza. Después de tomar un sorbo del preciado vino tinto de Tony, Peter declinó directamente. Porque mis enemigos definitivamente no verán el sol del día siguiente. Lo que dijo después provocó escalofríos en las espaldas de Tony y Peter, incluidos todos los demás presentes. Y las palabras que salieron después, aún más, hicieron que las dos personas, incluido Tony, sintieran intuitivamente un escalofrío en la espalda. Está bien, ya que ninguno de los dos tiene intención de unirse, me despido por ahora. Nick Fury se preparó discretamente para irse. Sabía que Superman no iría a ver a Tony sin motivo alguno. Adiós, no hace falta que me despidas. Como anfitrión, Tony no tenía intención de despedir a su invitado. Nick Fury no lo dudó y salió rápidamente de la mansión. Fuera de la mansión, la miró y sacó un teléfono antiguo. Sin embargo, en lugar de hacer una llamada, editó un mensaje de texto. Natasha, deja tus tareas temporalmente. Necesito que te infiltres en Industrias Stark lo antes posible e investigues. Tras enviar el mensaje, Nick Fury no dudó. Subió a un helicóptero que llevaba mucho tiempo esperando y se fue. Ahora que el tipo molesto se ha ido, ¿puedes decirme qué asunto tienes conmigo esta vez? Al ver a Nick Fury irse, Tony no dudó en preguntarle directamente a Peter. No seas tan indiferente. Te ayudé anoche, salvándote la vida de las manos de tu querido tío. Entonces, ¿no deberías expresarme tu gratitud? Peter dijo lentamente, pero las palabras hicieron que la expresión de Tony cambiara por un momento, seguido de una relajada. Muy bien, ¿cuánto dinero necesitas? Tony expresó que cualquier problema que pudiera solucionarse con dinero no era un problema. No mucho, solo esta cantidad. Peter extendió lentamente un dedo. ¿1 millón? Tony dijo con incertidumbre. Al ver que Peter no hablaba, Tony continuó adivinando con una expresión ligeramente desagradable. No 1.000 millones, ¿verdad? Gran Iron Man, tu vida solo vale 1.000 millones. Maldita sea. 1.000 millones. Igual te vas a robar un banco. Eres un auténtico ladrón. La cara de Tony se volvió aún más desagradable. 1.000 millones no era una cifra pequeña para él. No me calumnies. Soy un ciudadano respetuoso de la ley. Peter sonrió, pero esa sonrisa molestó mucho a Tony. Claro, la premisa era que podía vencer a Peter. Está bien, 1.000 millones serán. Dame tu cuenta. Al final, Tony solo pudo llegar a un acuerdo. Transfiérelo directamente a la cuenta del Dr. Otto. Deberías conocerlo. En ese momento, Peter aún no era adulto y no tenía cuenta propia. Incluso si la tuviera, ciertamente no podría contárselo a Tony. Bien, ya terminaste de extorsionarme. Si no hay nada más, por favor, vete rápido. Espero que no vuelvas a molestarme en el futuro. Tony, indefenso, esperaba que ese tipo no volviera a molestarlo. Adiós, querido señor Iron Man. Con los fondos iniciales en mano, Peter no tenía intención de quedarse. Con un gesto, desapareció de la mansión. Maldita sea, ladrón. Tony maldijo entre dientes. Jarvis, desde mi cuenta personal, transfiere 2.000 millones a la cuenta del Dr. Otto. Tony abrió lentamente la boca y le dio instrucciones a Jarvis. Espero que este tipo no vuelva a molestarme en el futuro. Señor, he transferido 2.000 millones de dólares de su cuenta personal a la del Dr. Octavius. Además, se han producido avances importantes en la información que buscaba sobre magia. ¿Le gustaría echar un vistazo? ¿Qué? Déjame verlo rápido. De repente, Tony se emocionó mucho. No esperaba lograr un gran avance en su búsqueda de información sobre magia.
Señor, esta es la información más reciente de Nepal. Los exploradores encontraron un video allí y, tras analizarlo, no hay indicios de manipulación. Cuando Jarvis terminó de hablar, un video de proyección virtual apareció frente a Tony. Una persona con una túnica de monje amarilla giró su mano ligeramente frente a él, y un halo dorado brillante apareció de la nada. Al momento siguiente, ella entró en el halo, y el halo desapareció, llevándose a la persona con él. ¿Esto es magia? Al día siguiente, sobre Nepal, dentro de un pequeño avión privado. A partir de ahora, podéis regresar por vuestra cuenta. Después de que Tony le contó al piloto, este abrió la puerta trasera y saltó. Señor Stark, olvidó traer un paracaídas. Con la voz ansiosa del piloto, Tony ya había saltado del avión. Sin embargo, para alguien como Iron Man, tener o no un paracaídas no supone ninguna diferencia. El nanotraje cubrió rápidamente su cuerpo. En el momento siguiente, unas llamas surgieron bajo sus pies y se dirigieron hacia un pequeño pueblo que se encontraba más abajo. Frente a una puerta de madera destartalada. Jarvis, ¿estás seguro de que está aquí? Al mirar la destartalada puerta de madera, Tony no podía creerlo. Sí, señor. Tras el esfuerzo de los investigadores, todos los resultados apuntaron a este lugar. Bueno, espero que las habilidades mágicas de esos magos sean mejores que sus habilidades de carpintería. Con un dejo de anticipación, Tony levantó la mano para llamar a la puerta. Crujir. Sin embargo, justo antes de que su mano tocara la puerta de madera, descubrió que la puerta ya había sido abierta desde adentro. Su mano casi abofeteó la cara de la persona. Sígueme. La persona dijo fríamente con una cara llena de indiferencia y luego se giró para irse. Este tipo parece incluso más arrogante que yo. Tony miró al chico indiferente, sintiéndose un poco sorprendido. Pero él siguió. Crujir. Al entrar Tony, la destartalada puerta de madera se cerró sola y lentamente. La bulliciosa multitud en la calle parecía no haber notado la ruinosa puerta. Jarvis. Cuando estaba en el cielo hace un momento, ¿por qué no vi un lugar como este? Después de entrar, Tony se dio cuenta de que el ambiente allí era muy diferente de lo que había imaginado. Los edificios de estilo antiguo hacían que la gente se sintiera como si estuvieran en un paraíso apartado. Señor, este lugar parece estar fuera del mundo real, y es imposible detectar la existencia de este lugar en el mundo real. La respuesta de Jarvis dejó a Tony perplejo. ¿De verdad podría existir un espacio tan extraño fuera del mundo real? Parece que este es realmente un santuario mágico. Si antes Tony aún tenía algunas dudas sobre la existencia de la magia, en este momento estaba casi seguro de que la magia efectivamente era real. ¿Magia? Espero que pueda sorprenderme más que la tecnología. Tony pensó esto mientras seguía al chico indiferente que iba delante. Pronto, guiado por el chico, Tony llegó a un enorme salón. En el centro de la sala, un enorme incensario de metal emitía volutas de humo azul, dando a la gente una sensación de etéreo. Incluso el estado de ánimo se volvió mucho más tranquilo. Sin embargo, Tony no pudo mantener la calma interior en ese momento. Porque frente a él, además de la persona con túnica amarilla que vio en el vídeo de ayer, también había una figura que le hizo sentir extremadamente familiar, sentada frente a esa persona. Señor Stark, pensé que vendría antes. La figura familiar se giró lentamente. Era Peter, a quien Tony había conocido el día anterior. ¿Tú, cómo es que estás aquí? La cara de Tony se llenó de sorpresa. No esperaba que el maldito Superman llegara antes que él. Bienvenido a Camarta, señor Stark. Siéntese, por favor. Ignorando la expresión de sorpresa de Tony, la persona de la túnica amarilla, con un rostro de nobleza neutral, habló en voz baja. Gracias. Tony finalmente se recuperó del shock, caminó hacia el lado de Peter y se sentó lentamente. Señor Stark, ya sé el propósito de su visita. Levantando la mano para servirle una taza de té a Tony, la anciano habló suavemente. ¿Pero estás realmente seguro de querer emprender el camino de la magia?
¿Estás listo para abandonar la ciencia y adentrarte en la ilusión de la magia? En el momento siguiente, la expresión del anciano se volvió seria y su suave voz pareció penetrar lo más íntimo de Tony. Sí, de verdad quiero abandonar la ciencia y dedicarme a practicar esa magia ilusoria. Sin duda, Tony estaba en un dilema en ese momento. Cuando inicialmente buscó información sobre magia, fue puramente para usar la magia para derrotar a Superman. Desgraciadamente, hoy ese tipo había llegado aquí antes que él. Parecía que no tenía miedo de las debilidades de la magia. Entonces, ¿aún necesitaba seguir aprendiendo magia? Anciano, te sugiero que elijas a otro. Este tipo no parece apto para heredar el puesto de hechicero supremo. Al ver a Tony en un dilema, Peter añadió leña al fuego. ¿Quién dijo que no soy un buen candidato para aprender magia? Soy el genio más inteligente del mundo. Quizás debido a las palabras de Peter, Tony finalmente tomó una decisión. Magia misteriosa. Y parece que después podré heredar un puesto de hechicero supremo aparentemente rudo. De las palabras de Peter, Tony obtuvo una información especial. Después de aprender magia, aparentemente podría heredar una posición suprema. Aunque aún no sabía qué representaba realmente el puesto de hechicero supremo. Pero en ese momento, finalmente confirmó su determinación de aprender magia. Además, ¿quién dice que aprender magia significa renunciar a la ciencia? La magia más la tecnología también podría ser bastante asombrosa. La magia, al igual que la tecnología que conocemos, es simplemente una forma especial para que los humanos comprendan la esencia del mundo y las verdades del universo. Cuando Tony decidió estudiar magia, el anciano mostró una leve sonrisa, introduciendo lentamente el origen y el uso de la magia. La esencia de la magia es como un lenguaje especial. Los hechizos mágicos son como el código fuente de una computadora, que sirve como medio de comunicación y moviliza energía de otras dimensiones, creando escenas increíbles en el mundo real. Como esto. Mientras hablaba, la anciana levantó repentinamente las manos. Con gestos especiales, una energía dorada apareció al instante frente a Tony y Peter. ¿Esto es magia? En ese momento, Tony quedó completamente atraído por la maravillosa escena que tenía ante sus ojos se llenaron de una fuerte curiosidad. Sin duda, la magia le había abierto otra puerta a la esencia del universo. Aunque suene bien, desafortunadamente la magia en el universo Marvel ya ha tomado un desvío. Mirando al anciano usando magia, el patrón especial que era débilmente visible en su frente. Peter sabía muy bien que esto era consecuencia de haber aprovechado la energía de la dimensión oscura. La magia en el mundo Marvel era una especie de método de préstamo. Los magos tomaban prestada energía de otras dimensiones y tenían que devolverla de otra manera. A menos que, como el anciano, hubiera un poderoso dios mágico detrás de ella como respaldo, dándole la capital para enfrentar al gobernante de la dimensión oscura, Dormammu. Jarvis, ¿grabaste sus movimientos? Por otro lado, Tony, que ya sentía curiosidad por la magia, sin dudarlo le pidió a Jarvis que registrara las acciones del anciano. Creo que has adquirido una comprensión básica de la magia. Sin embargo, si quieres aprender magia más avanzada en el futuro, quizás tengas que quedarte aquí un tiempo. Pronto, la anciana agitó su mano, disipando la luz dorada mágica frente a ellos, y luego miró a Tony, hablando lentamente. No hay problema. Me falta todo, solo no tengo tiempo. Además, siento que la magia no es tan difícil como pensaba. Tony estaba confiado, incluso si su actitud para aprender magia no era buena, todavía tenía a Jarvis como su increíble tramposo. En ese caso, Caecilius, por favor lleva al señor Stark a su habitación para que descanse un poco. El anciano, mirando al mago que trajo a Tony, con una expresión fría e indiferente, dijo: Adiós, anciano, hechicero supremo. Tony miró a Peter que estaba a su lado, pero no dudó más y siguió a ese tipo de rostro frío fuera del pasillo. Señor Superman, o señor Peter Parker, ¿solo vino esta vez para confirmar si se embarcaría en el camino de la magia? Cuando Tony se fue, la mirada del anciano se volvió hacia Peter, con un dejo de pregunta en sus ojos.
por supuesto, hay más. De hecho, también siento mucha curiosidad por la magia. Lo que dijo Pedro, por supuesto, no era lo que realmente pensaba. Vino únicamente para determinar si esto podía considerarse un cambio en el futuro de Tony. Felicitaciones al anfitrión por cambiar inicialmente el destino de Tony Stark. Recompensa. Anciano, ya que este tipo decidió quedarse aquí y cultivar la magia, me despediré primero. Ahora que se determinó que el destino de Tony había sido alterado preliminarmente por el sistema. Naturalmente, Peter tampoco quiso quedarse allí y se despidió directamente y se fue. ¿Necesitas que envíe a alguien para que te acompañe? El anciano mantuvo una sonrisa amable en todo momento. No es necesario, puedo hacer mi propio camino. Peter no lo dudó, se levantó y salió del salón bajo la compañía de Ancien Tuan, para luego correr directamente hacia el horizonte. Aunque este lugar estaba fuera del mundo real, en una dimensión mágica especial, para Peter parecía no suponer ningún obstáculo. Anciano, el recién llegado ya se ha instalado. Justo cuando la anciana levantó la cabeza y vio que la figura de Peter desaparecía, el mago de rostro frío de antes ya había regresado después de acomodar a Tony. Gracias por tu molestia, mago Caecilius. El anciano se giró lentamente y miró a Caecilius para expresarle su gratitud. Anciano, respecto a la visita de Superman esta vez, después de dudar por un momento, Caecilius no pudo evitar preguntar con cierta curiosidad. Después de todo, antes de esto, su comunidad de magos y Superman nunca tuvieron ninguna interacción. Vino a confirmar ciertos asuntos, eso es todo. El anciano miró una vez más en la dirección en la que la figura de Peter se había desvanecido hacía tiempo y habló lentamente. Bueno, ya basta de él. Mago Caecilius, si no recuerdo mal, hace 2 años que llegaste a Camarta, ¿verdad? Los ojos del anciano se volvieron hacia Caecilius, aparentemente recordando algo. Así es, anciano. Y debo agradecerte de nuevo por acoger a alguien tan perdido y desesperado como yo hace 2 años, por permitirme entrar en contacto con las artes místicas y por abrirme la puerta a otro mundo. Aunque la expresión de Caecilius seguía siendo muy fría, sus ojos estaban llenos de profundo respeto. En aquel entonces, su esposa y su hijo habían muerto en un accidente, y él había caído en la degeneración durante mucho tiempo, hasta que se encontró con el anciano antes que él. Entonces, ¿has encontrado las respuestas que buscabas desesperadamente en aquel entonces? La antigua miró a Caecilius con una emoción inexplicable en sus ojos. Perdóname, anciano. En aquel entonces, me embargó un profundo dolor, lo que me llevó a buscar desesperadamente maneras de revivir a mis seres queridos. En ese momento, la expresión de Caecilius era excepcionalmente tranquila. Parecía que ya no sentía un profundo dolor por la pérdida de sus seres queridos. Sin embargo, gracias a tu guía, lo he aceptado. La magia no es omnipotente. Incluso si hubiera maneras de revivir a mis seres queridos, probablemente tendría un coste inimaginablemente tremendo. La muerte de mis seres queridos, aunque accidental, también fue un decreto del destino. Como individuo, en última instancia no puedo desafiar las leyes que rigen todo en el universo. De ahora en adelante, dedicaré mi vida entera a Camarta, salvaguardando eternamente la realidad de la Tierra y evitando cualquier intrusión de seres de otras dimensiones. Mientras hablaba, la expresión de Caecilius no mostraba disimulo, solo aceptación. Aunque aún lamentaba la pérdida de sus seres queridos, no iría en contra de las leyes de la naturaleza para revivirlos, y mucho menos usaría magia prohibida. Incluso juró salvaguardar Camarta y la realidad de la Tierra por el resto de su vida. Muy bien. Dado que ese es el caso, mago Caecilius, serás tú quien guíe y enseñe al nuevo mago a partir de ahora. Los ojos de la anciana brillaron mientras instruía lentamente a Caecilius, luego se giró y regresó al salón. En el aire, Peter, que acababa de partir de Camarta, disminuyó la velocidad de su vuelo. Su conciencia inmersa en el sistema, haciendo balance de sus recientes ganancias. Habiendo completado la misión de cambiar el destino de Tony, fue recompensado con más de 10.000 puntos.
Y la tienda del sistema también se había desbloqueado con éxito. Déjame ver qué cosas buenas hay en la tienda. Peter tenía mucha curiosidad por saber qué había exactamente en la tienda de sistemas. Recordó que parecía haber todo tipo de plantillas de Superman. Plantilla de Superman dorado, plantilla de Superman definitivo, plantilla de Superman más allá de Superman, plantilla de Superman plateado, plantilla de Superman del fin del mundo, rayos. La tienda del sistema es tan genial. Tiene casi todas las plantillas de los cómics. Con solo una mirada, Peter quedó atraído por la deslumbrante variedad de plantillas de Superman. Qué lástima que los puntos requeridos sean un poco altos. Sin embargo, aunque esas poderosas plantillas sobrehumanas eran muy atractivas, los puntos requeridos para ellas también eran de millones, algunos incluso más de 10 millones. Esto estaba completamente más allá de lo que podía permitirse en ese momento. Por supuesto, aparte de esas plantillas de Superman con aspecto de Dios y superpoderosas de los cómics, también había algunas plantillas más baratas, como plantilla de Superman Weying, plantilla de Superman Rift, plantilla de Superman Brandon, plantilla de Superman Cage, plantilla de Superman de mediana edad, de Superman y Lois, y la plantilla de Superman Henry más débil. Está bien, estas plantillas no eran tan caras como las de los cómics. Desafortunadamente, sus precios todavía oscilaban entre varios cientos de miles y un millón. Especialmente la plantilla de Rift Superman, que tenía un precio comparable a las plantillas de los cómics, quizás debido a su capacidad de revertir el tiempo de la Tierra a supervelocidad. También había una plantilla especial, la plantilla de Superman de mediana edad. Tenía dos versiones, una normal y otra más económica. La otra era una plantilla Pseudo Gold Superman, con un precio comparable al de la plantilla Rift Superman. La plantilla común también tenía el potencial de evolucionar a un Pseudo Gold Superman, pero requería absorber energía del núcleo solar y tenía riesgo de fallar. La más cara debería ser la etapa posterior a entrar en el núcleo del Sol y obtener el tremendo poder de dividir dos universos. Está bien, la tienda de sistemas está tratando de recordarme que solo soy un perro pobre que no puede permitirse nada en este momento. Peter se sintió un poco decepcionado al ver todas esas plantillas lo suficientemente poderosas para destruir el universo pero que carecían de los puntos para comprarlas. Esto era pura tortura. Afortunadamente, estos puntos tampoco fueron completamente inútiles. Además de las diversas plantillas poderosas de Superman, la tienda del sistema también vendía muchos objetos que existían en el universo Marvel. Había materiales disponibles como vibranio, aleación de adamantium, metal uru, ramas de Yggdrasil y metal yaca. Sus precios también eran sorprendentemente asequibles, al igual que los del oro y la arena, solo un punto por kilogramos. Otros artículos especiales como el escudo Vibranium, Captions, la armadura de Iron Man, Mjolnir, Stormbreaker, la lanza eterna, incluso las gemas del infinito, el cubo cósmico, el Reality Warper, etc. también estaban a la venta. Desafortunadamente, quizás debido a la singularidad de estos artículos, sus precios eran mucho más altos que los materiales. Solo Mjolnir cuesta 50.000 puntos, mientras que las gemas del infinito requieren cientos de millones. Simplemente no vale la pena. Sin embargo, con la tienda desbloqueada, las formas de ganar puntos ya no se limitaban a misiones y a cambiar el destino de un personaje. Resolver desastres como inundaciones, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, etc. también podría generar puntos. Incluso provocar desastres también generaría puntos. Bueno, si recojo las gemas del infinito como Thanos y destruyo el universo entero, Peter no se atrevió a continuar con esos pensamientos, temiendo verse realmente tentado a hacerlo. Retirando su conciencia del taller de sistemas, Peter recordó de repente que su misión de hacer trajes aún no había sido enviada. Enviando misión de confección de trajes. Pedro no lo dudó y entregó directamente la misión. Felicitaciones, anfitrión, misión de confección de traje cumplida. Recompensa. Plantilla de Superman de mediana edad, versión normal. Nota. La plantilla solo se fusionará, no se reemplazará.
Maldita sea, porque solo es la versión normal. Si fuera la plantilla Pseudo Gold Superman, podría haber volado directo al cielo. Peter se sintió un poco arrepentido. Si la recompensa hubiera sido un Pseudo Superman dorado, podría haberse ahorrado millones de puntos y haber volado directamente. Bueno, los mendigos no pueden elegir. Fusionémonos. Como Peter decidió fusionarse con la plantilla. Al momento siguiente, un poder inimaginablemente vasto surgió de repente dentro de él. El aterrador poder hizo que su fuerza original aumentara explosivamente casi 100 veces. ¡Caramba! ¿Una plantilla normal ya es tan fuerte? ¿Será porque es de mediana edad y absorbió décadas más de luz solar? Peter no esperaba este resultado en absoluto. Su velocidad de vuelo lenta original, apenas superior a la del sonido, aumentó instantáneamente casi 100 veces. Si esto sucediera en el espacio, no sería capaz de superar la velocidad de la luz. Sin dudarlo más, Peter cambió inmediatamente de dirección y disparó directamente hacia el espacio. El Sol. Al llegar al espacio y contemplar la estrella deslumbrantemente brillante, un cierto pensamiento ya no pudo reprimirse en el corazón de Peter. Todo su cuerpo se aceleró en el espacio, transformándose en un brillante rayo de luz, disparándose directamente al Sol. El Sol, el cuerpo celeste con mayor masa del sistema solar y la única estrella del sistema solar. Sin el Sol, todo el sistema solar dejaría de existir. Los miles de millones de humanos en la Tierra, y un sinnúmero de criaturas, no podían permitirse perder el Sol. De lo contrario, podría haber que iniciar el proyecto Tierra Errante. La temperatura de la superficie del Sol, de miles de grados, podría destruir cualquier materia. Sin embargo, hoy, un deslumbrante rayo de luz, a una velocidad inimaginable, superior a la de la luz, se disparó directamente hacia el Sol a través del vasto cosmos. Luego se detuvo justo al lado del Sol en un instante. Entonces este es el Sol. Aunque el Sol se podía ver todos los días en la Tierra, era mucho menos impactante que verlo de cerca así con nuestros propios ojos. El intenso viento solar provocó una poderosa tormenta de iones, cuya altura casi hizo contacto con el cuerpo de Peter en ese momento. Y en ese momento, el Sol desató su energía radiante más pura, fluyendo incesantemente hacia el cuerpo de Peter. Incluso las tormentas solares doradas que giraban constantemente parecían ser atraídas por el cuerpo de Peter, permaneciendo a su alrededor y arrojando enormes cantidades de energía hacia él. En ese instante, cada célula del cuerpo de Peter pareció cobrar vida, latiendo como corazones mientras absorbían sin cesar la energía del Sol. Las células extremadamente activas absorbieron continuamente la energía del Sol, provocando que la fuerza de Peter, que ya había aumentado explosivamente más de 100 veces después de fusionarse con la plantilla, aumentara rápidamente nuevamente. En menos de una hora, Peter pudo sentir que las células de su cuerpo tenían una sensación de plenitud por primera vez. Aún así, el Sol todavía ejercía una inmensa atracción sobre Peter, como si quisiera que se sumergiera en su núcleo. En ese momento, mientras miraba el Sol justo frente a sus ojos, la vacilación brilló en los ojos de Peter. La próxima vez. Al final, Peter renunció a la atrevida idea de sumergirse en el núcleo del Sol. Todo su cuerpo giró y se alejó del Sol, hacia las profundidades del espacio. Moviéndose aún más rápido que antes, se alejó como un destello de luz. En el lejano Asgard, Heimdall seguía custodiando diligentemente el Bifrost como siempre. Sus ojos únicos también vigilaban continuamente los 9 reinos, buscando cualquier suceso especial. De repente, recordó a ese nuevo dios de Midgard que había derrotado a Thor, aplastado a Mjolnir e incluso expulsado a Odín. Sus ojos parpadearon con vacilación por un momento. Pero la determinación llenó su expresión al momento siguiente cuando sus ojos se giraron y miraron hacia Midgard. ¿Cómo es esto posible? ¿Volverse tan poderoso en tan poco tiempo? Sin embargo, en el instante en que su vista intentó mirar a ese dios de la tierra, fue directamente repelido por un destello penetrante de luz. En ese momento, incluso con los ojos más fuertes de los 9 reinos, el intenso resplandor hizo que sus ojos dolieran levemente.
Pasaron varios minutos hasta que su visión se recuperó gradualmente. Pero ahora ya no se atrevía a poner su mirada en ese nuevo dios de Midgard. ¿Para qué ese tipo se haya vuelto tan poderoso en tan poco tiempo? ¿Acaso Thor aún tiene alguna posibilidad de derrotarlo y redimir su humillación? Heimdall no pudo evitar dudar de si incluso Thor, como hijo de Odín, realmente tenía la oportunidad de derrotar a ese aterrador ser. Mientras reflexionaba sobre esto, los ojos de Heimdall se dirigieron inconscientemente hacia el lugar donde estaba exiliado Thor. Apareció a la vista un árbol inimaginablemente grande. Su exuberante follaje parecía capaz de cubrir la totalidad de los 9 reinos. Sus ramas que se extendían desde el tronco ya habían desaparecido en el vacío, sin un final visible, lo que hacía imposible determinar cuán gigantesco era. Mientras sus ojos vagaban, pronto apareció una figura familiar debajo del árbol del mundo. Solo que en ese momento estaba boca abajo, usando las enredaderas del árbol del mundo para atar sus piernas mientras colgaba debajo de él. El príncipe Thor aún no ha despertado el poder del trueno dentro de él. Originalmente, Heimdall tenía plena confianza en su amigo Thor como el dios del trueno. Creyendo que incluso Simholnir aún podía confiar en su poderosa voluntad para fusionarse con su linaje del dios del trueno y despertar el poder del trueno. Pero después de ese vistazo, de repente se dio cuenta de que el potencial de Thor parecía insignificante comparado con ese ser aterrador. Durante el tiempo que Thor estuvo exiliado, lo había estado observando todo el tiempo. Vio a Thor caer en la degeneración por un tiempo, y luego de alguna manera se le ocurrió la idea de colgarse boca abajo bajo el árbol del mundo. Sin embargo, el árbol del mundo no era como un árbol ordinario. Colgando boca abajo bajo el árbol del mundo, sin una voluntad excepcionalmente poderosa, la gente común simplemente no podría lograrlo. Incluso con el físico asgardiano, Thor apenas duró un minuto la primera vez, con su voluntad casi aplastada. Pero a medida que Thor siguió intentándolo, pudo resistir por periodos más largos. Heimdall podía sentir claramente que la fuerza de voluntad de Thor crecía continuamente. Hasta hoy, Thor ha podido persistir durante 4 horas completas. Sin embargo, hoy Heimdall notó algo diferente en Thor. ¿Podría ser esto una señal del despertar del poder del trueno? Sobre el cuerpo invertido que colgaba bajo el árbol habían surgido tenues destellos de electricidad. A medida que pasaba el tiempo, el resplandor eléctrico se hacía más brillante y circulaba incesantemente por su cuerpo. Thor finalmente va a despertar el verdadero poder del dios del trueno. En ese momento, como el mejor amigo de Thor, Heimdall se regocijó sinceramente por él. De repente, los ojos fuertemente cerrados de Thor se abrieron abruptamente. Pero sus ojos ya no contenían sus pupilas originales, sino que fueron reemplazadas por 2 deslumbrantes destellos de luz plateada. Al instante siguiente, el brillante rayo que rodeaba a Thor explotó con un poder tremendo. Las enredaderas del árbol del mundo que ataban sus pies se desgarraron por la electricidad que giraba. El cuerpo de Thor también se liberó completamente del árbol del mundo, cayendo hacia el suelo. Auge. Mientras caía, Thor cambió forzosamente la orientación de su cuerpo, aterrizando sobre una rodilla en una pose elegante. Excelente, lo logré. Por fin he despertado el poder del trueno. Levantándose lentamente, contemplando el deslumbrante resplandor eléctrico que rodeaba sus manos, Thor echó la cabeza hacia atrás y se rió salvajemente. Heimdall, que lo presenció todo, estaba tan emocionado como Thor. E inmediatamente activó el Bifrost y lo trajo de vuelta a Asgard. Heimdall, ¿lo viste? Lo logré, de verdad que lo logré. Recién regresado a Asgard, Thor extendió sus brazos envueltos en el poder del trueno, mostrándoselo a su mejor amigo Heimdall. Grieta. En los cielos de Asgard, que siempre estaban tranquilos, de repente se juntaron espesas nubes y un rayo brilló, iluminando todo Asgard. Este hijo pródigo, finalmente no me ha decepcionado esta vez. En lo alto del magnífico salón dorado, Odín con una armadura dorada, con Gungnir en la mano, sintiendo el trueno repentino, su expresión previamente cansada se desvaneció en ese instante. ¿Ese tonto realmente logró hacerlo?
Sin embargo, debajo del pasillo, la expresión de Loki cambió drásticamente. Tenía la intención de apoderarse nuevamente del trono de Asgard mientras Thor estaba fuera. Pero al final, llegó un paso demasiado tarde. Heimdall, ven conmigo rápidamente a ver a papá. Debo compartir esta gran noticia con él. Lleno de emoción como un niño ahora, Thor le hizo una seña a Heimdall para que fueran a ver a Odin juntos. Y a ese tipo, definitivamente lo derrotaré esta vez y limpiaré mi humillación. Entonces, como si recordara algo, su expresión se volvió extremadamente resuelta. No hace falta, Thor. El padre de todo ya debe saberlo todo. Además, el padre de todo ordenó que después de que despertaras el poder del trueno, deberías ir a Nidavellir y pedirle a los enanos que te forjen una nueva arma. La expresión emocionada de Heimdall se desvaneció gradualmente y luego, sin esperar la negativa de Thor, activó el Bifrost una vez más. La columna de luz envolvió a Thor y se disparó hacia el reino de los enanos, Nidavellir. Final del capítulo.